Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas estén viendo este devocional. Solo espero y se estén dando ese tiempo para verlo, para escucharlo. Es de gran bendición. Y pues como saben, estamos con el devocional, lo que Jesús exige del mundo, del pastor John Piper. Y pues estamos en exigencia número 17, que es humillaos en ingenuidad, servidumbre y confianza deshecha. Y pues comenzamos. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, versículos 3 al 4. Sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Lucas 22, 26. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis. Mateo 10, 24 al 26. La clave de la humildad no radica solamente en la ausencia del mérito, como vimos en el capítulo anterior, sino en la manifestación de la gracia inmerecida. La humildad no se manifiesta solo en la manera en que el siervo dijo, soy un siervo indigno. Esta es también como un niño en brazos de su padre. Jesús dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, versículos 3 al 4. Debemos humillarnos de ambas maneras, como un siervo indigno y como un niño confiado. ¿Qué sentido tiene la comparación con un niño? Si no nos apartamos del contexto original, la atención recaería principalmente en tres términos: humildad, pequeños y confianza. Humildad. En Mateo 18:4, Jesús dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El verbo griego que se traduce como humillar no denotaba como regla general una virtud en la época de Jesús. Por lo general, significaba aplastar, derribar, aquejar y degradar. Se eligió esa palabra porque la exigencia de Jesús no era para nada romántica, a pesar de que la ingenuidad resultaba tierna y fácil. Para una persona fuerte, con confianza en sí misma, autosuficiente, inteligente, ingeniosa y controladora, la exigencia de Jesús resulta devastadora. Jesús sabía que los niños no constituían un modelo a imitar en aquella época. La razón por la que los escogió fue gracias a su nulidad y su baja posición social. Su exigencia es que terminemos nuestro romance con el poder, la posición social, la autosuficiencia, los derechos y el control. Pequeños. Esto queda confirmado con el término pequeños, que él utiliza para describir a los discípulos que son como los niños. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18:6. Describe a los creyentes como pequeños y describe a los pequeños como aquellos que creen. Ambos términos son importantes. Pequeños hace énfasis en que no son grandes a los ojos del mundo, no son fuertes ni autosuficientes. En vez de lo anterior, lo que los caracteriza es que ellos creen en mí, es decir, no confían en sí mismos, sino en Jesús. Confianza.
Este es probablemente el punto más importante de la comparación que hace Jesús entre sus discípulos y los niños. Los niños pueden tener toda clase de defectos, pero en una familia normal y sana, confían en que su papá se haga cargo de ellos. No pierden el sueño preocupándose de dónde saldrá el próximo plato de comida, ni se inquietan en el coche porque el cielo se esté tornando gris. El niño es, por la posición que ocupa, humilde y vive confiando instintivamente. Ellos son humildes y no tienen aires de grandeza, según las normas mundanas. Son felices, no padecen de ansiedad y confían en que se les proveerá todo lo que necesiten. El mundo no da títulos honorarios a los niños, no escribe libros acerca de sus logros, ni los ponemos a cargo de nada. Pero esto no les molesta en lo más mínimo. Se contentan con que sus padres los cuiden. Claro, Jesús no nos llama a ser tan improductivos ni inmaduros como los niños. Ese no es objetivo de la comparación. El objetivo es que dejemos de ansiar el ser más fuertes, más inteligentes o más ricos que otros, que nuestro gozo no radique en la sensación de superioridad. El objetivo es que nos envidiemos la ausencia de los reconocimientos, si el mundo no valora lo que Jesús nos llama a hacer. No debemos inquietarnos porque nos crean humildes o incluso tontos según las normas mundanas. En vez, debemos creer en Jesús de la misma manera en que un niño cree. Debemos encontrar nuestra seguridad, razón de ser, gozo en Jesús y todo lo que nuestro Padre Celestial es para nosotros en Él. La humildad lleva un espíritu de servidumbre. Jesús hace énfasis en que la pobreza de espíritu, la humildad de los niños y la confianza nos lleva a un espíritu y una vida de servidumbre. Más de una vez encontraron a los discípulos de Jesús discutiendo entre ellos acerca de cuál era el más grande o sería el más grande en el reino de los cielos. Jesús le respondió cada vez con la misma exigencia, más o menos. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9, versículo 35. A veces ejemplificaba su idea poniendo a un niño en medio de todos ellos y diciendo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos 9:37. En otras palabras, si usted está dispuesto a trabajar en una guardería y con alegría, sienta a los niños en sus piernas. Usted será el primero. Hasta en la última cena, cuando se preparaba para dar su vida en la mayor demostración de amor de siervo, los discípulos discutían acerca de cuál era el más grande. Así de arraigado en nosotros está ese anhelo. Él dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas capítulo 22, versículos 25 al 27. Jesús cambió bruscamente del deseo de ser grande entre los hombres a un estilo de vida alternativo, es decir, un servicio sencillo. Como Jesús sirvió y se servirá. ¿Qué significa servicio?
En Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28, Jesús relaciona su exigencia de que sirvamos a otros con su propio servicio por nosotros y nos muestra lo que tiene en mente. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servicio significa hacer cosas por amor que conlleven un sacrificio por parte nuestra, pero cuyo objetivo sea llevar beneficios temporales y eternos a otros. Para asombro nuestro, el papel de siervo de Jesús no terminó junto con su vida en la tierra. Nos anuncia su segunda venida como una demostración de gran poder y gloria. Marcos capítulo 13, versículo 26. Y también como una época en que volverá a asumir su papel humilde, pero hermoso, de siervo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Lucas capítulo 12, versículo 37. Jesús nunca dejará de servirnos. ¿No inclina esto su corazón a servir a otros al tiempo que sigue a aquel que lo amó, se entregó por usted y nunca deja de servirlo? El corazón de un pecador salvo que quiere seguir a Jesús no pregunta: ¿cómo puedo alcanzar aplausos o prestigio supremo? Sino pregunta: ¿cómo puedo hacer el bien mayor por aquellos que necesitan mi auxilio, sin importar lo que me cueste? Cuando Jesús dijo repetidamente: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Marcos 23, versículo 12. Lucas capítulo 14, versículo 11. Lucas 18, versículo 14. Nos advertía sobre lo que mata al servicio, el orgullo que nos ensalza, y hacia un llamado a lo que posibilita el servicio, la humildad que nos hace depender de Cristo. El denuedo desesperado en la causa de la verdad. Una de las funciones de la servidumbre que en nuestros días resulta necesaria es el denuedo desesperado en la proclamación de la verdad de Dios. Hago mención de esto porque el espíritu de relativismo ha creado en nuestros días un ambiente en que hablar la verdad con convicción y llamar a otros a creer no se considera muestra de humildad. A la aseveración de Jesús de que Él es el único camino al cielo, Juan capítulo 5 versículo 23 y Juan 14 versículo 6. Si la humildad no es conformidad con el relativismo de nuestros días, ¿qué es entonces? Espero que lo que analizamos en el presente capítulo arroje luz sobre esta cuestión y nos ayude a darnos cuenta de que por el bien de Jesús y el servicio a otros, debemos hablar lo que Él nos enseñó. He aquí al menos 5 consecuencias de lo que hemos comentado en los últimos 2 capítulos. La humildad. 5 consecuencias de decir la verdad con denuedo. Primero, la humildad comienza con el sentido de subordinación a Dios en Jesús. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Mateo 10:24. Nuestra convicción no proviene de exaltarnos a nosotros mismos, sino de someternos a aquel que se nos revela en su palabra y nos manda que la anunciemos. Segundo, la humildad no siente que tiene derecho a recibir un mejor tratamiento
que el que recibió Jesús. Si el padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Mateo 10:25. Por consiguiente, la humildad no paga mal con mal. No se trata de llevar una vida basada en derechos percibidos. Es una vida de sacrificios. Tercero, la humildad confirma la verdad, no para exaltar el ego con control o con triunfos. La humildad dice la verdad como un servicio a Cristo y amor por el adversario. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz y no temáis. Mateo capítulo 10, versículo 27 al 28. Cuarto, la humildad sabe que depende de la gracia para todo lo que se conoce, se cree y se habla. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Esto engendrará un comportamiento que no es ni arrogante ni tímido. Quinto, la humildad sabe que es falible. Es por eso que toma en cuenta las críticas y aprende de ellas. Pero también sabe que Dios abastece la convicción humana y que nos llama a persuadir a otros. Jesús nos dijo que la iglesia debe estar presta a reprender al miembro díscolo. Mateo 18, versículos 15 al 17. Y nos dijo que incluso a pesar de ser falibles y de que tal vez necesitemos una reprimenda, debemos, sin vergüenza ninguna, ir a hacer discípulos a todas las naciones, diciéndoles que hagan todo lo que Jesús mandó. Mateo 28, versículos 19 al 20. La humildad, el don de recibir todas las cosas como un regalo. Cuando medite acerca de terminar el presente capítulo con una sección acerca de cómo obedecemos el mandamiento de humillarnos, me di cuenta de que la respuesta no está en ninguna nueva técnica, sino en los capítulos anteriores que tratan los actos de arrepentirse, en la exigencia número 2, de venir a Jesús, exigencia número 3, de creer en Jesús, exigencia número 4, de amar a Jesús, exigencia número 5, de permanecer en Jesús, exigencia número 7, y de tomar la cruz con Jesús, exigencia número 8. En todos ellos, la respuesta sale a flote. La humildad no fluye directamente de la autorrenunciación de la voluntad. La causa es que en cuanto renunciamos a nuestra voluntad, nos damos cuenta del logro y nos vemos atrapados por la tentación de sentirnos orgullosos de ese mismo acto de renunciación. ¿Cómo escapar de esta trampa? En el fondo, la verdadera humildad percibe que esta es un don que va más allá de nuestro alcance. Si ser humilde dependiera de nosotros, instintivamente nos sentiríamos orgullosos de serlo. La humildad es el don de recibir agradecido y con naturalidad todas las cosas como un regalo. Tal vez pueda terminar con un toque personal acerca de cómo yo, de manera imperfecta, libré esta batalla. El 6 de diciembre de 1988, anoté lo siguiente en mi diario. Es mi propia confesión de necesidad y mi respuesta a la cuestión de cómo humillarnos. ¿No es concentrarme en la gloria de Dios la manera más eficaz de domeñar mi deleite en que me enaltezcan? La abnegación y la crucifixión de la carne son esenciales, pero ¡ay, qué fácil es que me enaltezcan, incluso por mi abnegación! ¿Cómo destruir este insidioso motivo de placer que es que me alaben, si no es concentrando todos mis sentidos en el deleite del placer de la gloria de Dios? El hedonismo cristiano es la solución indiscutible.
es más profunda que la muerte del ser. Hay que ahondar en la tumba de la carne para encontrar el verdadero arroyo de agua milagrosa y liberadora que nos embeleza con el sabor de la gloria de Dios. Solamente en esa admiración que deja estupefactos y nos satisface completamente se encuentra el fin del ser. Bueno, como vimos, ¿verdad? En esta exigencia que es humillarnos en ingenuidad, en servidumbre y en confianza deshecha. Confiemos en el Señor. No nos enaltezcamos nosotros mismos, porque la gloria es para Dios. Hay que ser humildes. Hay que confiar en el Señor. Hay que dejar todo en sus manos. Como decía en estos 5 puntos sobre las consecuencias de decir la verdad con denuedo. Que decía el primero, la humildad comienza con el sentido de subordinación a Dios en Jesús. El segundo, la humildad no siente que tiene derecho a recibir un mejor tratamiento que el que recibió Jesús. 3, la humildad confirma la verdad, no para exaltar el ego con control o con triunfos, dice. 4, la humildad sabe que depende de la gracia para todo lo que se conoce, se cree y se habla. Y 5, la humildad sabe que es falible. Bueno, debemos de ser humildes y no debemos de pensar que debemos de recibir todas las cosas, que todo me lo merezco. Tampoco, ¿verdad? Decía aquí, debemos de ser humildes y que la humildad es el don, dice. Entonces, hay que poner en práctica la humildad, hay que ser humildes, hay que permanecer en Jesús, hay que creer en Él, hay que depender en Él y hay que tomar nuestra cruz. Pues esto sería todo en este día, en este devocional, en la exigencia número 17. Los esperamos la próxima semana y que Dios me los bendiga, que sea el Señor poniendo en cada uno de nosotros ese temor, esa pasión por buscarle. Y hermanos, los invitamos a ser parte de nuestra familia Casa de Dios Nueva Vida. Y también los invito a que escudriñen su palabra, a que lean su palabra. Lee su palabra, hermano, para que no seas engañado. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.